Palestina se ha convertido probablemente en lo neurálgico que sostiene el punto de entendimiento de la humanidad. Palestina nos duele. Hace unas horas atrás hemos visto cómo la barbarie del régimen sionista ha atacado directamente a una población que iba por comida. 109 de los que se sabe han fallecido. Esta es la barbarie en su mayor extremo. Víctor de Currea Lugo es médico, activista pro-palestino, periodista, diría yo, un hombre que conoce en profundidad la situación de Palestina y del Medio Oriente en general. Un hombre que además ha estado en la zona, ha producido un material audiovisual sobre el tema y creo que su voz en este momento aquí en Prensa Alternativa es una de las más autorizadas para hablar sobre lo que está pasando en esta región del planeta que nos debe doler a todos los ciudadanos de bien. Víctor, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jota, por la invitación y un saludo a las personas que ahora mismo nos siguen. Impresiones del momento actual en el que se encuentra Palestina. Pues primero es profundamente doloroso ver ayer las imágenes de niños corriendo con ollitas detrás de un carro que repartía harina. Es muy triste ver imágenes de niños recogiendo harina del piso para poder comer. Y pues más triste hoy ver la masacre que hace Israel como parte de su genocidio. No es un problema de izquierda, ni de musulmanes, ni de árabes, es un problema de humanidad, y yo creo que en eso algo hemos avanzado. Segundo, estamos frente a una comunidad internacional hipócrita, mezquina, y bueno, muchos adjetivos podemos utilizar para definirla, que es capaz de hacer cosas tan asquerosas como recortarle la ayuda humanitaria a UNRWA, la más grande de la agencia humanitaria que tiene acceso a los palestinos. Tercero, la salida del closet, para usar una expresión coloquial de ninguna manera ofensiva, espero no sea malinterpretado, de los sionistas criollos que yo llamo, y es la gran gama de personas que creíamos decentes y progres, y ahora resulta que están tratando de justificar un genocidio, o la pregunta que a uno le hacen es, ¿pero usted condena jamás? Cuando estamos viendo las atrocidades que vemos. Y cuarto, así, es la sensación de que todo ese proyecto, y tú lo decías muy bien, Jota, al comienzo, de la humanidad, de un Estado basado en el derecho, en la razón, en los principios, ha muerto. O sea, es vergonzoso que alguien trate ahora de defender los convenios de Ginebra o trate de defender el derecho de los refugiados. Es una crisis mundial donde la ONU ha fallecido, donde el derecho ha fallecido, donde el periodismo independiente está sacando la cara frente a unos canales oficiales que han fallecido, que han demostrado la muerte, por lo menos de ese periodismo, y frente a una academia que también ha fallecido jugando retruécanos, citándose mutuamente en su torre de cristal sin querer ver la realidad de lo que estamos viendo. En este escenario, y es cínico decirlo, parece que la masacre de Gaza se ha normalizado. Nos escandalizamos los primeros días, fue terrible. Sin embargo, parece que algo ha pasado con nosotros. No sé si hemos hecho el síndrome de burnout, que ya tanta desgracia parece que solo es un titular. Hoy día 1000, mañana otros 1000, hoy día 109. Y es como que parece no pasar a nada. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la potencia del norte no se cansa de levantar la mano para bloquear cualquier intento de frenar la masacre en Gaza. Mira lo que tú dices, Jota. No estamos pidiendo que Israel cumpla con la resolución 181, que ya le daba la mitad del territorio y se adueñó de mucho más. Ya no estamos pidiendo, en este momento, digo, porque no renunciamos a eso tampoco, el retorno de los millones de refugiados palestinos, como dice la resolución 194 de la ONU, ¿no? Ni siquiera estamos pidiendo el retiro de tropas, como lo pide la resistencia. Estamos pidiendo un simple cese al fuego, un simple cese al fuego. Estamos pidiendo eso
y Estados Unidos se opone a que suceda. Estamos diciendo, acaben con la carnicería de civiles y Estados Unidos se opone a que suceda. Pero no solamente tenemos eso, tenemos un suministro permanente de armas por parte de Israel, por parte de Estados Unidos a Israel. Tenemos un suministro de alimentos de varias de las monarquías árabes del Golfo. Están alimentando a Israel mientras el pueblo palestino está muriendo de hambre. Tenemos una doble moral de una comunidad internacional que se da golpes de pecho pero que no actúa. Por ejemplo, el gobierno de Turquía podría cerrar la llave del petróleo y pasa el 70% del petróleo que consume Israel, viene de Azerbaiyán, Irak y Turquía y pasa por Turquía y no se hace. Por eso, para mí, en lo personal, me conmueve una decisión reciente que tomó nuestro presidente Gustavo Petro de suspender la compra de armas a Israel. Son mensajes claros, tenemos que pasar de las palabras a la acción. Y no es un problema de antisemitismo, que es de lo que me han acusado, entre muchas otras cosas, durante muchas veces. Es un problema de humanidad, es un problema de humanidad, es un problema de imaginémonos, Jota, que estemos los dos tomándonos un café en Bruselas en 1944, mientras los campos nazis están a abarrotar y nosotros mirar para otro lado. Hoy no, eso no tiene ninguna presentación. No sé si el ejemplo cabe, y lo presento de esta manera. Es como que, por ejemplo, por citar un lugar, que en España aparecieran un grupo de pícaros malvados, y voy a ponerles de origen peruano, porque pícaros y malvados los hay de todo, ¿sí? Y a estos los toman presos por hacer maldades, y entonces cualquiera puede venir y señalar y decirles, tú hiciste mal, eres una mala persona. Eso no lo hace antiperuano, ¿no? Por supuesto. Está señalando al grupo específico de la gente mala que está haciendo algo malo, ¿no es cierto? Es lo mismo que acá viniera un español, un grupo de españoles, hicieran cosas malvadas, entonces yo los critico a ellos, pero no es que yo sea anti-español, sino anti esta gente malvada. Es lo mismo. Aquí no se está criticando al judaísmo, se está criticando, y se es muy severo en este momento de la historia, contra los criminales que, usando el concepto de lo que pasó en el mundo en la Segunda Guerra Mundial, están intentando justificar esta maldad sin límites que se está haciendo. Víctor, hace algún tiempo, cuando esta etapa de desgracia humana recomenzó, porque el 7 de octubre no comenzó, sino que recomenzó, se tenía como elementos de influencia en este proceso, por ejemplo, a Hezbollah, a los hutíes y a otros. ¿Cómo percibes esto? ¿Son puntos de presión que pueden cambiar el devenir de las cosas, o es que demuestran que no tienen la potencia suficiente? ¿Qué percepción tienes? Estuve en noviembre y diciembre pasado haciendo entrevistas a diferentes fuerzas políticas en el Oriente Medio, entre ellas algunos comandantes de Hamas y de Hezbollah, con fines periodísticos, para un especial que estoy haciendo para un diario internacional. Y fue sorprendente como un combatiente de Hezbollah me decía, aquí la única solidaridad real es la de Yemen, ni siquiera se incluían ellos. Yo diría Hezbollah y Yemen, porque lo que se está dando allí en medio de un genocidio nos debe replantear. Por ejemplo, replantear no quiere decir que yo tenga la razón, estoy invitando al debate respetuoso. ¿Hasta dónde va el pacifismo? ¿Fue acaso Hitler derrotado con marchas por la paz y flores rojas? ¿Y hasta dónde podemos criticar que se resista a un genocidio? Entonces criticamos también a los judíos del gueto de Varsovia y a la resistencia francesa, donde Albert Camus heroicamente estuvo participando. Si la violencia siempre es mala, podemos criticar la revuelta de los esclavos de Espartaco frente al Imperio Romano. Entonces nos encontramos frente a unos debates que son serios, que son profundos y que tienen que ver con el derecho internacional. Es que el derecho reconoce, Jota, que los pueblos bajo ocupación tienen derecho a defenderse por medio de las armas frente a la ocupación. Y la ocupación no es una cosa que yo diga, lo ha dicho el Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de la ONU. ¿Quién más quiere que lo digan para que se dé por entendido?
Frente a una ocupación hay unos grupos que se organizan y se arman y defienden, y aquí nos quieren convencer de que todos son terroristas, de la misma manera que nos quieren hacer creer que todos los colombianos somos narcotraficantes, o que todos los musulmanes son árabes, o que todos los árabes son musulmanes, porque el simplismo de los medios de comunicación es absolutamente brutal. En ese orden de ideas, Hamas Yihad Islámico y el Frente Democrático Palestino y el Frente Popular Palestino están peleando en Gaza. Hay otros frentes de guerra que son claramente el de Hezbollah, que no ha entrado de lleno a la guerra. A pesar de no haber entrado de lleno a la guerra, dicen ellos, reconocen haber hecho más de 1.038 ataques a Israel. Uno de ellos ha sido, hace un par de días, botaron 60 misiles sobre una base militar israelí. Es decir, estamos frente a un actor que no ha desplegado, no estoy exagerando, yo no creo que ni el 5% de su capacidad militar. Hay algunas voces dentro de Israel que dicen, hagamos la guerra contra Hezbollah. Hay una encuesta que está circulando, más de 73% de la población diciendo, estamos de acuerdo con atacar a Hezbollah. Pero a ver, Hezbollah ya en el 2006 tuvo una guerra con Israel donde salieron por lo menos en empate. 2, Hezbollah aprendió de esa guerra, y 3, Hezbollah estuvo peleando en Siria donde aprendió a hacer la guerra. Es decir, creer que Hezbollah es un enemigo menor es no tener ni idea de Oriente Medio. Y los yemeníes han demostrado con su control sobre el Mar Rojo que están afectando la navegación, pero no de todo el mundo. A ver, seamos claros, los barcos chinos entran y salen sin ningún problema. Lo que dicen es que ellos no van a permitir la circulación de barcos que vayan con dirección o que vengan de Israel. Y eso es una cosa absolutamente diferente. Ahí podemos tener todos los debates que ustedes quieran, pero yo creo que también hay un debate incluso ético, incluso hasta qué punto se puede o no se puede hacer algo, o permanecemos quietos haciendo algo. También de eso, pues tenemos un gran movimiento latinoamericano que se ha volcado a las calles, millones de personas en marchas en Inglaterra, a pesar de que la primera ministra pidió identificar que ondear una bandera palestina es un crimen de odio. Marchas prohibidas en Italia y en Alemania y se están dando, en Francia también se están dando. Entonces hay un mundo que se está moviendo, hay un mundo árabe que está con los palestinos claramente, pero hay unas monarquías árabes que están de alguna manera con el sionismo, y como decía anoche en un evento pro-palestino que hicimos en Colombia, acuérdense cuando Dante decía en la Divina Comedia que hay un lugar especial, el más oscuro del infierno, para los tibios en épocas de crisis. Esto que dices es importante porque en lo que conocemos como el Medio Oriente, o lo que desde Occidente se ha etiquetado como Medio Oriente, tenemos una fractura, me da la impresión. El pueblo está con los palestinos. La clase gobernante aparenta estar con los palestinos, pero en el fondo viven de los cheques que le llegan desde la potencia del norte. ¿Esto lo percibes así? Y de ser así, ¿cuán sostenible es en el tiempo? A ver, recordemos hagamos un poquito de historia. Acuérdense que finalmente Egipto, después de 3 guerras perdidas, resultó negociando con Israel y reconoció a Israel, y eso le valió la muerte a Anwar el-Sadat a comienzos de los años 80 en Egipto. Ahora está en la cabeza del gobierno egipcio Al-Sisi, un general que llegó con un golpe militar hace más ya de 11 años prácticamente del golpe militar, va a ser 11 años, y que recibe muchísima ayuda económica y militar por parte de Estados Unidos. Por un lado, Al-Sisi ha salido a criticar de manera radical lo que ha sucedido con los palestinos, pero por el otro lado hay ciertas dudas sobre posturas colaboracionistas. Por ejemplo, si la frontera sur de Gaza, que se conoce como el cordón de Filadelfia o la ruta de Filadelfia, si eso hace frontera con Egipto, ¿por qué Egipto no abre eso para favorecer la ayuda humanitaria? Es una buena pregunta. ¿Por qué se le está botando Egipto y Jordania, le están botando comida como el que alimenta perros desde el aire, pero no fuerzan nada para imponer un corredor humanitario que alivie a los civiles en Gaza? Ese método a lo africano, decíamos en las ONGs humanitarias, es reprochable, es bastante discutible. Habría que preguntarse, por ejemplo, la postura real de Turquía en los hechos. Habría que preguntarse cuáles son las monarquías del Golfo que están alimentando a Israel.
habría que preguntarse si el gobierno jordano es colaboracionista o no. Entonces, estamos frente a un panorama donde hay tensiones dentro del Oriente Medio, porque esas monarquías y esos gobiernos también temen que sus pueblos en las calles les están demandando una postura diferente. El primer damnificado frente a esta hipócrita forma de hacer política parece que es el señor Joe Biden, a quien parece que sus electores le han dado un jalón de orejas en el último colegio electoral, donde sus electores, que él esperaba recabar a favor suyo, han votado como no estoy tan de acuerdo contigo, y que es probable le pase factura en el proceso electoral de noviembre. ¿Es posible que esto afecte a Biden y que por metástasis irradie a los otros puntos del poder occidental? Lo primero es que no hay que hacer grandes diferencias en la política exterior de los demócratas y los republicanos. Nos han hecho creer que, como dice una vieja caricatura, van dos afganos caminando y uno le pregunta al otro, ¿tú prefieres que te bombardeen los demócratas o los republicanos? Y el segundo contesta, hombre, nos bombardean por igual, lo que pasa es que a los demócratas les da un poquito de vergüenza, pero eso no es mentira. Eso además es, aparte de que es un chiste negro, negro con perdón en el lenguaje coloquial, que no se me malinterprete, es la percepción real de lo que sucede. Si ustedes revisan la política de Obama, por ejemplo, él mandó más tropas a Afganistán que el mismo George Bush. Si ustedes revisan, quien saca tropas de Irak y de Siria y las disminuye sustancialmente es Donald Trump. Joe Biden dijo, si Israel no existiera, habría que inventarlo. Joe Biden ha dicho, yo soy sionista aunque no sea judío. Es decir, no esperemos, pero si es reelegido Trump, no va a ser diferente. Además de eso, hoy por hoy, si tenemos que hablar de alguien que es cómplice del genocidio de manera directa, es Estados Unidos. Con armas de Estados Unidos, con dinero de Estados Unidos, se está manteniendo en pie un genocidio. Y eso hay que decirlo así de claro. La política exterior estadounidense no va a cambiar. Y lo que hay es un juego interesante de poderes en el mundo donde cada uno trata de posicionarse. Es interesante ver qué posición final va a asumir países como China y Rusia, pero ya sabemos que por lo menos Inglaterra, Francia y Estados Unidos están con la idea de machacona idea de que Israel es la eterna víctima, de que los palestinos son Pero las árabes y calles todos se son. han movilizado mucho y muy fuerte, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. ¿La Sí, clase pero política gobernante es invulnerable a ello? listo. Pero yo pienso dos cosas, estimado J. Acuérdate, en 2003, marzo del 2003, millones salimos en Europa a protestar contra la guerra que ya se venía, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. ¿Evitamos la guerra? No. Te doy otro ejemplo, 2011. Yo estuve también cubriendo como periodista las marchas por la famosa, la mal llamada primavera árabe, lo que yo llamo las revueltas árabes en Egipto, en Jordania, en Líbano, en Siria, y esas marchas lograron conseguir su fin de llamar a un Medio Oriente y a un mundo árabe más democrático. Tampoco. Yo no Víctor, estoy sin negando embargo, las yo soy de marchas, los que Jota. mira el vaso medio lleno y te planteo eso. En el 2003 no estábamos tú y yo conversando, no estaba el mundo entero conectado con las redes. Mira, es casi como la magia que dos latinoamericanos nos sentemos a conversar, que mostremos nuestra preocupación y que este video sea visto por cientos de miles de personas. Eso no lo teníamos en el 2003. De pronto es un nuevo factor que puede inferir en el proceso. No lo teníamos, pero yo me pregunto ¿esto es un avance o un retroceso? Porque si fuera una relación directa, como enseñaban nuestros profesores de matemáticas, mi estimado J, el mundo estaría convulsionado frente a las imágenes que vemos, y no lo está. Es decir, yo no sé si es un avance o un retroceso. Ahora tenemos, como tú lo decías, una adaptación progresiva al genocidio como si no pasara nada. Ahora, cuando me cortaste la mitad de la respuesta, Sí, pero, hay que seguir haciendo las... No es culpa tuya, es culpa mía. J, hay que seguir haciendo las marchas. Sí, hay que seguir haciendo... Anoche lanzamos un libro de poemas en Colombia con 25 autores. Anoche presentamos un video intifada de documental. versos.
Intifada de versos. Logramos presentar un documental sobre lo que está pasando. Ahí sé que la gente en España se está moviendo. Esta mañana hablamos con unos amigos de Chile, de España, de Líbano, a ver qué hacemos. El presidente Petro toma unas decisiones. Todo eso suma, digamos, no en que vayamos a evitar la guerra, pero sí en crear un grado de conciencia que alimente otros escenarios de pelea, de lucha, de acompañamiento a los palestinos. Son muchas cosas las que hay que hacer. Yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Y yo creo, como decía el Che Guevara, que las peleas hay que darlas con la misma valía, el mismo énfasis, para ganar o para perder, pero hay que darlas. Y las marchas son parte de esa pelea, y el grafiti en la calle, y la bandera palestina en la ventana, y esas cosas hay que hacerlas. Yo no estoy negando que eso es importante, pero quiero llamar a la atención que eso tiene unas limitaciones reales y que debemos trascender eso. Por eso mi alegría inmensa de que el presidente Petro tome una decisión, pero queremos que el pueblo latinoamericano le recuerde a Boris, a Lula, a AMLO, a los presidentes más demócratas, que movamos en bloque mensajes en ese sentido. Mire, cada hora, estimado J, caen 42 bombas sobre Gaza. Cada hora son destruidos 12 edificios, una docena de edificios. Cada hora, perdón, mueren 15 palestinos. Eso está pasando desde el 7 de octubre. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Por eso toca hacer alguna cosa. Y a ver, lo digo con total respeto. Anoche lo decíamos en el evento de Palestina, eso asimilando la voz de otro poeta que decía que finalmente la poesía sirve como sirve una rosa puesta en el riel para descargar un tren. La poesía es posible que no sirva para nada, lo decían anoche los poetas. Es posible que este video, yo no sé para qué nos sirva, Jota, pero hay que hacerlo porque es la convicción. Por eso las personas que nos están oyendo las invitamos a que asuman una postura pública. Esta es nuestra prioridad. Lo que está en juego son los principios de humanidad. Lo que está en juego es la ayuda humanitaria, el derecho internacional, la ONU, el periodismo, la academia. Lo que está en juego es eso que nos considera humanos y que nos hace, Jota, hermanos, próximos, prójimos, dirían los católicos. Eso es lo que está en juego. En este escenario tenemos a un Lula que, desde la posición que tiene de ser una de las economías más importantes de Latinoamérica, ha puesto una posición muy dura frente al Estado a los sionistas de Israel. Pero también han habido movilizaciones convocadas por estos grupos ultraconservadores allá mismo en Brasil. Lo mismo en Colombia, ¿no? El presidente Petro, con la valentía que lo caracteriza, ha manifestado lo que es. Esto es un genocidio, ha dicho. Pero tenemos revistas como, me parece, Proceso u otras, y otros medios de comunicación que golpean y tratan de imponer una narrativa de manera abusiva. ¿Cómo percibes ese proceso en Latinoamérica respecto a los mandatarios? Hay que acordarnos que uno de los primeros presidentes latinoamericanos que rompe relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel es Hugo Chávez, por ejemplo, o la Cuba, sí, tan siempre del lado de la historia apoyando la causa palestina. ¿Qué impresión tienes de cómo se presenta Latinoamérica y el Caribe, la amada patria grande, frente a este proceso? Cuando Hugo Chávez rechazó prácticas genocidas como las de hoy, con menor intensidad, pero en el mismo sentido, yo recuerdo los carteles con la cara de Hugo Chávez en Oriente Medio. Ahora poco, visitando campos de refugiados en noviembre, de refugiados palestinos, me decían, Shukran Yasila, Víctor, Mabruk Colombia, Mabruk Petro, felicitaciones Petro, Shukran Yasila, muchas gracias, en el sentido de que se sienten menos solos. Hoy hablé con una amiga que vivía en Beirut y me decía, Petro es más árabe que los árabes. Y eso me conmueve mucho porque digamos que de alguna manera yo hago parte de ese proyecto político que buscamos solidarizarnos con Palestina desde Colombia. Ahora, no es fácil. No es fácil. A un muy amigo mío a quien le mandaré este video, vive en Argentina, un hombre crítico, un hombre muy inteligente,
me decía, pero eso no es suficiente. Yo le decía, sí, yo sé que no es suficiente, pero conseguir algunas cosas en medio de esta leonera de derecha, de extrema derecha, en medio de unos medios de comunicación fascistas, captados y cooptados por el sionismo, propiedad de judíos sionistas declarados, dirigidos por judíos sionistas declarados, pues es que es muy difícil. Eso es, en Colombia decimos, pelea de burro con tigre, pelea de tigre con burro amarrado. No sé si se entienda la figura J, Sí, sí, pero es eso, ¿no? Es muy complicado dar esa pelea. Sin embargo, se está dando y se ha crecido. Por ejemplo, en Colombia ya hay un gran sector de la sociedad que entiende que el antisionismo es una cosa y el antisemitismo es otra. Hay mucha gente que ahora entiende lo que significa la palabra ocupación, mucha gente entiende lo que significa la palabra limpieza étnica, apartheid, genocidio. Eso es un pequeño avance y esa es la base social sobre la cual también se puede brindar un apoyo a la decisión del presidente Petro. Yo creo que es urgente presidentes como Boris, como Lula, como AMLO, como Petro, coordinen acciones como bloque latinoamericano. Es un momento de unidad latinoamericana que se impone y eso no podemos dejarlo pasar. Y lo otro es que en el término de las acciones concretas, yo recuerdo cuando los compañeros de izquierda solían decir hace muchas décadas, decir también es un hacer. Hombre, no nos digamos mentiras, hombre, decir es un decir, punto, hacer es otra cosa. Y yo creo que a veces tenemos que ir más allá del decir, tenemos que llegar al hacer. Por ejemplo, las acciones de boicot contra las empresas que apoyan a Israel. Yo sé que Hewlett Packard no se va a quebrar porque yo deje de comprar un computador de ellos, pero no lo voy a hacer. Y así tantas empresas que están apoyando el genocidio. Ok. China, el nuevo gran jugador en la geopolítica mundial, a través de su canciller o el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, ha dicho, un pueblo en ocupación, como tú lo mencionaste, tiene derecho a la resistencia. China suele ser muy prudente, pero una declaración del canciller chino al respecto define un nuevo escenario. China tiene muy y gruesos negocios con Israel, ¿ah? Pero que el canciller salga a decir algo de esa dimensión supone un reacomodo o ¿qué percibes ahí? J, hay 4 países que han salido a decir explícitamente que no consideran a Hamas y a los demás grupos de la resistencia, porque no es solo Hamas, un, grupo terrorista. Lo hizo Argelia, sabemos los vínculos que tiene Argelia con la causa palestina históricamente. Lo hizo Turquía, alguien me podría decir que es oportunismo de Erdogan, pero bueno, o de Argelia, pero lo hizo China, con todo lo que eso implica, y lo hizo Noruega. Pues que me digan a mí que es que los noruegos son antisemitas, queda muy difícil como argumento. Es decir, es necesario distinguir lo que es el terrorismo y lo que es la resistencia. Segundo, yo suelo decirle cuando llego a un punto muerto, J, de esos donde uno está discutiendo en una mesa y le dicen sobre eso, yo les digo, mire, si tanto creen conocer Oriente Medio, cojan un avión y vayan para allá. Vean el muro infame que construye Israel encerrando a los palestinos. Vean los 132 periodistas palestinos asesinados por Israel. Vean los 152 trabajadores de la UNRWA de Naciones Unidas asesinados por Israel. Han muerto más trabajadores de la ONU en la guerra en este genocidio que en cualquier otra guerra. Eh, Han asesinado más periodistas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Han excavado por lo menos 16 cementerios con retroexcavadoras sacando los cuerpos de los palestinos. O sea, esto que está pasando es absolutamente brutal. No es una pelea, J, yo suelo decir, de la narrativa, de lo que pueda decir Derrida en una discusión con Lyotard sobre el problema de la posmodernidad o de la autopercepción. No, no, estamos frente a una cosa brutal, brutal, dolorosamente descarnada. Entonces, frente a eso, la postura de China es una postura que hay que leerla con tacto, porque al igual que Rusia, están insistiendo mucho
en la solución de dos estados. Ya sé que en el mundo palestino hay debates sobre si la solución de dos estados es la correcta o un estado, Palestina will be free from the river to the sea, todas esas discusiones. Pero a ver, hemos conseguido, Israel se pegó un tiro en un pie, ha colocado la urgencia del reconocimiento de un estado palestino en la agenda pública. Hasta Biden, desde la hipocresía, hasta Josep Borrell, que es aún más hipócrita que Biden, si cabe decirlo, han salido a dar unas posturas que es, hombre, sí, los dos estados. Por eso yo sí creo, sinceramente, que Israel se pegó un tiro en el pie. Creo que Israel subvaloró la capacidad de una resistencia armada que, hablando con comandantes de Hamas a los que he podido entrevistar, me decían que por lo menos duraron 2 años preparándola. Una resistencia armada que tiene 300 kilómetros de túneles bajo Gaza, una resistencia armada con cohetes que son capaces de llegar a 200 kilómetros. Entonces, lo que pasa es que antes dejaban que los palestinos cometieran algo y los machacaban y nadie decía nada. Lo cierto es que ya más de 140 días después de la ofensiva del 7 de octubre, nos encontramos con Israel que ha fracasado políticamente, porque ha conseguido que gente rechace su presencia en las Olimpiadas, que rechacen su presencia en foros internacionales, que algunas universidades rompan acuerdos académicos para con ellos y que se cuestione su participación hasta en el Mundial de Fútbol. Pero además de eso, una sociedad que está fragmentada y rota por dentro y que no, la idea del enemigo externo para unificarlos no le funcionó a Netanyahu. Una sociedad en una crisis económica absolutamente brutal donde sus principales bancos han caído, han perdido la categoría crediticia, pero además con unas pérdidas absolutamente brutales por culpa de la guerra y la nula producción agrícola, por ejemplo, debido a las hostilidades. Pero además de eso ha demostrado que no es el quinto ejército ni el ejército más poderoso del mundo. Es un ejército que se solaza en asesinar civiles y en matar niños y matar niñas y matar mujeres y cree que eso es un motivo de orgullo o de heroicidad. Entonces yo creo que el tiro que se pegó Israel en el pie es un tiro muy grande y las posturas de China y de Rusia lo muestran, pero en general la postura del mundo va a obligar a Israel, o sea, el precio de la negociación se puso muy alto y no esperen que jamás vaya a negociar una tregua de 2 semanas, con lo cual solo aplazamos el asesinato 2 semanas más. Eso sería vergonzoso pedirle desde Occidente, tú y yo, Jota, desde nuestras casas con la alacena, con algo que comer, decirle a Hamas, hombre, no moleste más, negocia, hay 2 semanitas, para que en 2 semanitas lo sigan matando. Posponer un crimen 2 semanas no hace el crimen más leve. Cierto. Pregunta, ¿podríamos decir que pese a la barbarie, pese a esta conducta cainita del gobierno, del régimen sionista de Israel, podríamos considerar que está frente al fracaso absoluto porque objetivos militares no va a conseguir? Ha arrasado Gaza en donde ha podido, pero jamás está ahí, en sus túneles. El mayor, Sí, por sí, favor. la mayor derrota, Jota, la mayor derrota del sionismo, para los que no están al tanto, el sionismo es un proyecto político, no es un proyecto religioso, un proyecto político que instrumentaliza la religión judía, donde plantea la necesidad de un Estado judío solo para judíos. El problema es que es un Estado excluyente, es un Estado donde quedan los no judíos. El problema es que no es un Estado ciudadano, sino de creyentes. En ese sentido es una teocracia, por eso yo no comparto el sionismo. Pero además de eso es que la promesa sionista es, vamos a ser un país, una patria segura para los judíos. No es una patria segura. Hoy Israel es más peligroso para un judío que cualquier otra parte del mundo. Hoy Israel demostró que su arrogancia y su torpeza política llevó a construir un Estado de Israel donde hay búnkeres, donde suenan las alarmas, donde han puesto muertos, donde el ejército no es capaz de garantizar nada, donde la economía depende de la ayuda exterior. Es decir, el sueño sionista es, vamos a crear un Estado teocrático para judíos creyentes que se identifican con un proyecto político llamado sionismo y aquí van a tener toda la seguridad del mundo. Bueno, ya hay como 200.000 israelíes que se han ido fuera del país. Es decir, en ese sentido, el sueño sionista fracasó por completo. En este contexto quiero profundizar en algo que
de lo que hiciste referencia hace momentos. Israel no es la potencia democrática, la única democracia en la que fluye el oro de fuentes, en la que la paz social estaba allí antes del 7 de octubre. Tenemos a un Netanyahu que se aferra al poder para no irse a la cárcel y que todos los días le protestan en la puerta de sus casas a los dirigentes de ese país diciéndole ya, cambio de régimen, a la cárcel y vamos a poner a otros. O sea, hay una lucha cainita entre ellos también. Mira, ahí hay varias cosas de lo que tú comentas, Jota. La primera es, cuidado, muchas de las marchas que están en la calle no están porque Netanyahu haya matado palestinos, sino porque no ha matado los suficientes. Cuidado con eso. O sea, dejemos de idealizar la sociedad israelí. Yo invito a que sigan los trend topics, las tendencias en las redes sociales. No señalar que están frente a una crisis claro, donde ellos mismos no se reconocen. Tienes toda la razón, pero hay una cosa, fíjate cómo sí se reconocen en las redes sociales para decir muerte al árabe. El único árabe bueno es el árabe muerto. Y a pedir el exterminio de Gaza. O sea, las declaraciones desde ministros hasta periodistas, pasando por líderes de la oposición, como Yair Lapid, por ejemplo, es invitando a un genocidio. Es decir, eso es absolutamente brutal. Eso hace, mi querido Jota, más meritorio esos pocos judíos antisionistas que están peleando a favor de los derechos humanos de los palestinos y de la democratización de Israel. Están solos. Su pueblo judíos mismo los mira con desprecio. Defendiendo a los palestinos. Sí, sí, los hay, los conozco. Además, que no se les va a ver nunca en los medios de comunicación masivos. No se les va a ver. Pero ahí están peleando. Ahí están. Y yo los conocí cuando vivía en Jerusalén. He seguido en contacto con ellos. Es gente absolutamente heroica que se levanta a decir, no en nuestro nombre, a decir, no podemos masacrar palestinos, estamos en contra de un genocidio, exmilitares que han renunciado a la carrera militar, que han salido a denunciar. Ahora, Jota, alguien nos va a decir eso es mentira. Entonces yo les digo, vean una página web que se llama Breaking the Silence, que es una página web de exmilitares israelíes donde cuentan sus cosas. Visiten el Israeli Committee Against Home Demolition, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas. Visiten la página web de B'Tselem, una prestigiosa ONG de derechos humanos. Ellas son organizaciones judías, antisionistas, convencidas de que los palestinos tienen derechos y tienen dignidad. Entonces hay una ruptura que se da dentro del régimen israelí, pero quiero resaltar una cosa de lo que tú planteas, Jota, y es el problema de la democracia. Donde hay una teocracia, no puede ser democracia. Yo no puedo aceptar la democracia, la supuesta democracia afgana, cuando los talibán gobiernan con el Corán. Es torpe hablar de cualquier tipo de democracia en el Vaticano, cuando el artículo 2 de la Constitución Política del Vaticano plantea que el poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado del Vaticano recae en una sola persona, el Papa. Bueno, de la misma manera yo no puedo aplaudir como un Estado democrático, un Estado que se guía más por la Torá que por el derecho internacional. Pero además de eso, fíjate, en 1999 modificaron el Código Penal israelí. ¿Por qué lo modificaron? Porque había una norma que decía en el Código Penal de Israel que se podía aplicar presiones físicas moderadas a los detenidos. Y Amnistía Internacional sacó un informe diciendo, hombre, es la única democracia de Oriente Medio que tiene legalizada la tortura. Pero además de eso existen cosas como la detención administrativa, Jota, es que yo te puedo meter a la cárcel por 6 meses y sin cargos, y luego otros 6 meses y otros 6 meses, puede durar 10, 15 años. ¿Eso es una democracia? ¿Podemos hablar de una democracia cuando hay un régimen de apartheid demostrado y demostrable de la población palestina? Los abogados y abogadas de Sudáfrica que han conocido las dos experiencias han sido supremamente enfáticos y claros en que la palabra que se debe usar ahí es, aparte de genocidio y limpieza étnica, apartheid. Un gobierno de apartheid, un gobierno que se roba la tierra a los palestinos, un gobierno que asesina a civiles, un gobierno que por orden judicial puede demoler casas. Jota, entre 1967 y 2010 demolieron con orden judicial más de 25,000 casas de palestinos que ni siquiera eran, muchas veces no ni siquiera declarado culpable, sino por ser sospechoso. O sea, la presunción de inocencia desaparece, pero además desaparece aquello de que la responsabilidad penal es individual y se castiga a toda la familia con la demolición de la casa. ¿Eso es una democracia?
Pues yo creo que no. Un país que no tiene ni constitución ni fronteras reconocidas, eso no es una democracia. Y en este escenario es importante ponerle los reflectores a los medios de comunicación globales, con esta perversa tendencia al mal llamado liberalismo, que es, digamos, la última ola del neoliberalismo. Y reflexionar, por ejemplo, el estatus de los periodistas en Alemania, que por contrato se comprometen a defender los intereses de Israel. O sea, firmado, o sea, no es que yo voy a emitir una opinión porque finalmente me nace mi simpatía, no, por contrato. ¿No? Por contrato yo debo defender al gobierno de Israel. Y esto se ha conocido. ¿Cómo percibes estos procesos? A ver, hay una cosa ahí bien lamentable. El hecho de que Alemania tenga contratos explícitos, escritos, donde los periodistas tienen que defender a Israel, es parte de cómo el periodismo es algo diferente a la publicidad. En Colombia se están haciendo continuamente publireportajes, donde el embajador de Israel sale a mostrar lo bueno que es, y donde nos dicen cosas como la siguiente, ¿no? El problema es que Palestina está subdesarrollado, Israel es desarrollado, entonces por eso se justifica la ocupación. O el argumento de que no, en Palestina no habían ni camellos ni cucarachas antes de que llegaran Israel, porque aquello es el pueblo sin tierra para la tierra sin pueblo. Entonces, frente a ese tipo de formas, ¿qué vemos? Vemos un fracaso del periodismo. Cuando la televisión española hace un reportaje de casi 10 minutos por la muerte de un hámster, de una niña israelí en un asentamiento, que es válido como tema, por supuesto, yo tengo mis perritos y los quiero mucho y los defiendo mucho, pero que al mismo tiempo estén muriendo cientos de niños en Palestina y no haya una reflexión periodística, que en Colombia, en una ofensiva que hizo Israel hace unos cuantos años, me llamasen de uno de los principales cadenas de televisión porque querían hacer un programa sobre comparando la gastronomía israelí y la gastronomía palestina. Y yo les dije, no, hombre, lo que hay que hacer un programa es sobre las cocinas palestinas bombardeadas. Pero ese afán de sublimar, de aparecer neutrales, de plantear esa lógica neoliberal que tú mencionas va muy de la mano de la lógica posmoderna. Entonces todo es una narrativa, es que hay varias verdades. No, no, hombre, un crimen es un crimen y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Como decía Médicos Sin Fronteras cuando recibió el Nobel, ¿no? Rechazando el concepto de emergencia compleja. Dice, cuando una mujer es violada no es una emergencia ginecológica compleja, es una violación. Aquí no estamos frente a un acto de genocidio, como nos intentaron convencer en Darfur o en Ruanda. Estamos frente a un genocidio. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los publireportajes, los contratos acomodados, las mentiras mediáticas, el silencio de las voces palestinas es claramente una actitud cómplice con el genocidio. Acordémonos de la responsabilidad de la Radio Mil Colinas en el genocidio de Darfur, de Ruanda, por ejemplo. No hemos profundizado en la conducta o el desarrollo diplomático de Rusia. Hemos hablado de China. Me gustaría ahora que pongamos los reflectores en Rusia. En Israel, una fuerte presencia, no tengo el número exacto, me parece que son 3 millones de judíos de origen ruso o ucraniano. Hay un muy fuerte vínculo y Rusia mantuvo una relación complicada, tensa, pero en cierto equilibrio con Tel Aviv hasta hace poco. Sin embargo, después del 7 de octubre ha habido un distanciamiento muy grande, muy definido. Putin probablemente ha sopesado el apoyo que tiene en los países de lo que conocemos como el sur global, que son pro-palestinos, defienden la causa palestina, y supongo que ha valorado eso en me conviene llevarme bien con Israel o tener una posición. ¿Qué ves allí? A ver los grandes países, las grandes potencias, incluyendo Rusia, incluyendo China, suelen decir en las academias de relaciones internacionales que no tienen amigos sino aliados. Yo voy un poquito más allá, yo digo que no tienen aliados sino peones.
Y por supuesto hay unos cálculos políticos, es el realpolitik. Por supuesto que la hacen sumas y restas para llegar a una conclusión de que apoyar o que yo no apoyar. Lo que sí es cierto es que más allá de las sumas y restas, la actitud rusa resulta muy interesante, sobre todo por la comparación con Ucrania. Es decir, en Ucrania se da una ocupación que lleva a que la comunidad, especialmente la Unión Europea y la comunidad internacional, salgan a hablar de un ocupante, de un riesgo suicida. Recuerdo cuando en una de las primeras semanas de la ofensiva contra Ucrania se cortó la luz y entonces salió no recuerdo de la presidenta del Parlamento Europeo o el presidente de la Unión Europea, bueno, esta señora, a decir que eso ya era un acto de genocidio. Von der Pero Leyen. sí, pero gracias. Pero la misma señora sale a decir que, hombre, que lo de Gaza no es tan grave. Entonces la humanidad se vuelca para ayudar a los refugiados ucranianos, pero los refugiados palestinos que se fastidian. La humanidad sale a criticar un posible supuesto uso de armas químicas por parte de Rusia, pero yo recuerdo que por lo menos desde el 2008, bueno, 2006 en Líbano, Israel ha usado armas químicas y no pasa nada. Hay un escándalo sobre armamento nuclear que se lo endilgan a Irán. Irán no tiene armas nucleares, pero Israel sí tiene 200 cabezas nucleares y eso no es motivo de debate. Entonces, lo interesante es que aún en medio de esa ofensiva mediática, Rusia trata de acercarse a una postura más basada en el derecho que en los intereses, y eso es loable. Y creo que hay tensiones, por supuesto, si estamos de acuerdo o no con Rusia en tal cosa, o con China en Taiwán, podemos dar todos los debates, pero yo no creo que sea sano desviar el debate discutiendo con un comandante del Frente Democrático y Liberación Palestina. Le preguntaba yo por las diferencias con la OLP y me decía, en este momento no es momento de hablar de las diferencias, en este momento es momento de unidad. Entonces yo creo que entre sumemos más fuerzas, así sean retóricas, a favor de la causa palestina, yo creo que más rápido vamos a detener este genocidio. Eso es lo primero. Y la segunda cosa que yo creo que es muy importante es la necesidad de dejar que los palestinos decidan su futuro. Yo no creo mucho en esas campañas en que dicen, no, yo quiero a Palestina, pero tiene que ser laica. Palestina será lo que los palestinos quieran por una cosa jurídica que se llama el derecho a la autodeterminación, que yo personalmente defiendo. Entiendo que has tenido oportunidad de hablar con los ciudadanos de a pie allá en Palestina. ¿Cómo nos ven a nosotros? Y no me refiero a nuestros gobiernos. ¿Cómo nos ven a los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo ven a los ciudadanos de África? ¿Cómo ven a los ciudadanos árabes o musulmanes? ¿Nos ven como los que los hemos ignorado? ¿Nos ven con esperanza? ¿Nos ven los hermanos? No sé, ¿cómo nos ven? A ver, ahí hay varias lecturas, como cuando a Churchill le preguntaron qué piensa de los franceses y él dijo, yo no los conozco a todos. Entonces voy a intentar también como Sí, responder claro. algunas cosas, ¿no? La percepción que uno ve primero es que hay un rechazo a las monarquías árabes que han traicionado al mundo árabe. Hay un reclamo a los países musulmanes para que hagan más de lo que deben hacer. Turquía, Indonesia, bueno, en fin. Hay un gran esperanza un poco más lejana en que otros países de Asia, de América Latina, nos movamos con más fuerza. Hay una inmensa, bellísima gratitud con Sudáfrica y con todos los países que han participado a favor de los derechos de los palestinos en las cortes ¿Entienden la existencia internacionales. de un Lula, de un Petro, o lo ven algo Sí muy la lejano? entienden, sí la entienden. De hecho, Petro es reconocido en el mundo árabe. Pienso que tiene que avanzar, uno, en pasos concretos, como el que hace pocas horas decidió tomar, de suspender la compra de armas a Israel, pero también hay que rodearlo, porque es un presidente que tiene muchos enemigos internos, Ujú. y eso no es fácil. Dos, desafiar a Israel con el lobby judío, sionista, con el poder económico, con el poder empresarial y con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, tampoco es una posición fácil. Por eso tomar decisiones requiere unos cálculos políticos muy, muy elevados. Pero, ¿qué ven ellos? Ven que los pueblos hay una pequeña esperanza. Ahora, hay personas de Gaza que no tienen ninguna esperanza.
Hay un médico que entrevistaron, creo que fue del Hospital Al-Shifa, ya no recuerdo si fue el de Hospital Al-Shifa o Hospital Al-Nasser, y él salió diciendo, mire, le decían, ¿cuál es su mensaje al mundo? Y el mensaje es que ya no hay más mensajes. Y estamos cansados de mandar mensajes. Y estamos cansados de que nos maten. Hay un periodista, Motaz, un tipo muy valiente, que hizo muy buenos trabajos en los primeros días, y hay un momento en que me dice, pues no me dice a mí, dice a la opinión pública, ya, yo ya no quiero seguir tomando fotos, ya pasó el tiempo de las fotos, ahora es el tiempo de sobrevivir. O sea, estamos frente a un drama de unas magnitudes que no imaginamos. Y entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué esperaríamos nosotros de la gente de Tailandia si hay un genocidio en Argentina? ¿Qué esperarían los chilenos por parte de los belgas? ¿Qué esperamos los colombianos de parte de Arabia Saudita? Pues esperamos que nos portemos como seres humanos. Mientras sigamos pensando en esa tontería de los nacionalismos, Pío Baroja decía que los nacionalismos se curan viajando, mientras sigamos creyendo que tú y yo, Jota, somos diferentes por el color del pasaporte, no vamos a avanzar en una propuesta mucho más humana. Terrible, terrible y doloroso, cómo no. Un tema que nos conmueve a todos debería conmovernos a todos y no solo conmovernos, sino movernos. Creo que desde este espacio concientizar a los millones de gente que nos ven es un muy pequeño paso, pero no podemos, como tú has dicho, dejar la batalla de las ideas de la que hablaba alguna vez el presidente Castro. Víctor, no sé si tuvieras alguna reflexión final. Bueno, primero que uno quisiera estar gritándole al mundo todas las cosas que estamos viendo y tratar de replicar lo que los palestinos dicen, tratar de mostrar, no es un debate menor, es un sentimiento de una gran impotencia tuyo y mío. Imagínate lo que puede estar pensando una madre de Gaza ahora mismo. Piensa lo que puede estar sintiendo un padre que recoge los restos de sus hijos. Piensa en los niños con hambre que están muriendo de hambre. Piensa que el 80% de las personas bajo hambruna en el mundo están en Gaza. Y esto no lo hizo un tsunami, J. Esto no lo hizo un terremoto. Esto lo hizo un Estado genocida con el que mantenemos relaciones. Esto lo hace un pueblo que invoca el derecho internacional para reclamar su puesto en la historia merecido como víctima del holocausto nazi. Como decía un poeta cubano, Luis Rogelio Nogueras, él se pregunta ¿en qué momento los judíos sionistas olvidaron tan rápido el vaho del infierno? Nadie está negando el holocausto nazi. Nadie está negando el dolor de las familias judías en el gueto de Varsovia, que les quitaron sus casas en Holanda, que los metieron en campos de concentración en Alemania. Nadie está negando eso. Pero precisamente, como diría Norman Finkelstein, si seguimos el ejemplo de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que no fueron judíos solamente, también hubo cientos de miles de gitanos, de negros, de homosexuales, de migrantes, de comunistas asesinados. Lo mínimo que podemos hacer no podemos hablar de que hayan víctimas buenas o víctimas malas, víctimas árabes y víctimas no árabes, víctimas musulmanas y víctimas no musulmanas. Hay víctimas, hay seres humanos, incluso más allá de la palabra víctima, que están esperando. Y mira, llevamos casi una hora hablando, estimado J, y en esa hora han caído, lo repito, en promedio 42 bombas en Gaza, han destruido 12 edificios y han matado 15 palestinos. En este momentico, mientras estamos hablando, ¿qué más esperamos? Esperamos que maten 30, 45, 60, ya vamos en 30.000 muertos. ¿Qué más esperamos? Y yo creo que frente a eso, la pureza asquerosa de los neutrales y de los tibios es insoportable. Colombia, un exministro salió a pedirle perdón al embajador de Israel porque Petro había usado la palabra genocidio. Aquí algunos intelectuales dicen que no se puede hablar de apartheid porque eso es muy duro, porque eso es muy políticamente incorrecto. Aquí hay grandes líderes de opinión que se creen
el progresismo absoluto, pero no dicen nada frente a un genocidio en curso. Víctor de Currea Lugo, muchas gracias por habernos acompañado. Este ha Muchas sido un gracias. programa fuerte. Es terrible tener que ver las imágenes permanentemente de lo que está pasando en Palestina, en la Franja de Gaza, pero es más terrible el cinismo al que podemos acogernos tratando de creer que no pasa nada porque no vemos esas imágenes. Mi nombre es Juan Jota, José. Sí, por antes de favor. que te vayas, perdóname que robe un poquito Sí, de por tu favor, tiempo. por favor. Y yo tengo una página web que es muy fácil de entrar, victordecurrealugo.com. Yo publico 2 o 3 artículos a la semana, pero además hay unos libros descargables gratis, porque creo que el conocimiento debe universalizarse todo lo que más pueda. Hay un libro que se llama Palestina al Derecho, hay uno que sacamos que se llama Llamado Urgente por Palestina, que salió hace 2 meses. Seguimos escribiendo todos los análisis que se pueda para compartirlos. Por supuesto, yo no soy el único, hay cientos, miles de personas escribiendo, arañando lo que está pasando, y es importante que hagamos sobre todo lo más sólida, una opinión sobre lo que está pasando, lo más concreta, lo más realista, y que ese concepto, esa noción de la lucha palestina nos lleve a la acción. Gracias, Jota, gracias De por todo. hecho, Víctor, me voy a permitir que la dirección de la página web que acabas de mencionar va a estar en la descripción del video, de tal manera que cualquier ciudadano que quiera ingresar a la página que Víctor nos ha señalado y quiera descargar los libros, pueda hacerlo. Entonces, si usted quiere ver la Por página supuesto. de Víctor de Correa Correa. Lugo, Sí. puede entrar al enlace que está aquí en la parte de abajo en la descripción y también podrá interactuar. En redes sociales, ¿cómo te encuentran, Víctor? Pues de Correa Lugo es como aparezco en Twitter, pero en Facebook también es el mismo nombre, pero creo que la página web es donde he La podido página, como entonces, la escribir descripción está más. ahí. Sí, por Sí, favor. y yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos tendrán la oportunidad de visitarte ahí en tu website y interactuar. No podemos caer en la anomia de, ya, pues no puedo hacer nada. Tenemos que mantener la esperanza y mantener ese activismo que percibo yo será el gran freno a la maldad. Me despido. Muchas gracias. Mi nombre es Juan José Muchas El gracias. Castillo El J. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.